Si queréis, antes de empezar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Y ya comenzamos. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por que tú nos permites un domingo más reunirnos en tu casa, venir a alabarte, Señor, y a buscar de ti como iglesia, Señor, como cuerpo, como comunidad, como hermanos, Señor. Y te pedimos ahora por el tiempo de la palabra, Señor, que todo lo que se diga venga de ti, Señor, que no haya nada mío, que sea tu Espíritu el que obre en nuestros corazones, Señor, y nos lleve a ser como tú quieres que seamos, Señor, ser más como tú. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde, como os habréis dado cuenta, me gustaría seguir hablando acerca de las promesas de Dios que encontramos en su palabra. Y hoy en particular me gustaría hablar sobre un tema y las promesas de Dios sobre ese tema, y he titulado la predicación de esta misma manera: las promesas de Dios y mi pecado. Yo creo que igual la mayoría, si no todos, hemos experimentado esa sensación de desesperanza que sentimos cuando nosotros pecamos. Muchas veces igualmente algunos de nosotros habremos dicho: no voy a hacer esto nunca más, no voy a caer más en esta tentación, y sin embargo lo hacemos. Y entonces viene Satanás a nuestro oído y nos empieza a decir cosas como: Joel, en verdad te conviene desistir porque tú jamás vas a poder vencer ese pecado. Y entonces sentimos desesperanza y tristeza, y ya a lo mejor no tenemos en nosotros el gozo de la salvación de Dios. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios, sí o no? ¿Sabemos la bondad del amor de Dios? ¿Sí o no? Pero a pesar de conocer a Dios y de saber de su bondad y de su amor y de lo que Él ha hecho por nosotros, aún así, muchas veces vamos en contra de su voluntad. Y aún sabiendo quién es Dios, muchas veces pecamos. Y aún conociéndole y habiendo creído en lo que Él hizo por nosotros, erramos al blanco y damos lugar a los deseos de nuestra carne y le damos la espalda a Dios. Y cuando peco como creyente, estoy fallándole a mi Padre, estoy desobedeciendo a mi Señor. Y cuando eso ocurre, muchas veces lo que sentimos es culpa y siento vergüenza, me siento alejado de Dios. Y entonces, a causa de mi pecado, mis pensamientos se van a ver afectados. Y también mi forma de actuar se va a ver afectada. Y también todos los que me rodean se van a ver afectados. El pecado que yo hice pudo haber sido muy pequeñito, pero la onda expansiva de consecuencias de ese pecado no me afecta solo a mí, afecta a los que están a mi alrededor y afecta a todas las cosas que me incluyen. Entonces, cuando eso ocurre, cuando pecamos, igual podríamos preguntarnos, igual te pasa como a mí, tú te preguntas: bueno, pero ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo he podido fallar al Señor de esta manera si yo conozco acerca de Dios? Si la semana pasada me estaba acordando de su última semana, de su muerte y de su resurrección y de lo que Él ha hecho en la cruz por mí, ¿cómo es posible que yo, sabiendo todo eso, llegue el lunes siguiente al domingo de Ramos y peque en contra del Señor? ¿Cómo es que he pecado si conozco las verdades del Evangelio y además de que las conozco, digo que las creo? Yo no sé si tú has tenido esta experiencia, pero otra vez, esto es algo que a mí me ha pasado. Imagínate que comienza el día y tú decides por la mañana, tomas la decisión de tener un devocional con Dios, de tener un tiempo cercano con Dios, y ahí estás meditando la palabra y eres expuesto a la verdad de Dios y te dicen cosas como: wow, sí, esto es verdad, yo tengo que hacer esto, realmente esto es lo que le agrada al Señor, lo entiendo. Y luego, cuando avanza el día más adelante, pasa algo que tú no te esperabas, sucede alguna cosa, y entonces
llega la tentación. Entonces llega ese momento en el que tú tienes que decidir qué vas a hacer. Si o bien vas a hacer tu propia voluntad, o bien vas a seguir la voluntad de Dios. Muchas veces me ha pasado que aún teniendo este tiempo de devocional y aún viendo las verdades de Dios, más tarde he decidido pecar en contra de Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues la palabra, la Biblia, tiene respuesta. Y una de las respuestas a la que la Biblia nos da de por qué algo como así se da es porque somos muy buenos oidores de la palabra, oímos muy bien, la conocemos muy bien, pero somos muy mal hacedores de ellas en muchas ocasiones. Esto es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y ahora Él nos va a mostrar a quién se parece una persona que es oidor pero no hacedor de la palabra y que se engaña a sí mismo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago va a decir que una persona que ha leído la palabra y ve lo que allí pone, ve esa verdad y cree en ella, la oye, pero que no la hace, es una persona que se está engañando a sí mismo. Y el engaño que estamos creyendo es el siguiente, que creemos que aceptar las enseñanzas de la Biblia es lo mismo que obedecer las enseñanzas de la Biblia. Alguien que es un oidor de la palabra, pero que no es un hacedor de ella, se engaña a sí mismo de la misma manera que alguien que mirándose al espejo se ve, uy, estoy un poquito despeinado, me tengo que peinar, pero entonces, en vez de peinarse, deja el espejo al lado y se va despeinado. Alguien que es un oidor de la palabra, pero que no es un hacedor de la palabra, es una persona que de mañana igual tiene un devocional o en cualquier momento escucha de la palabra del Señor y se da cuenta y dice: wow, qué gran verdad. Pero más tarde en el día, cuando llegue el momento de decidir lo que voy a hacer, si mi propia voluntad o la voluntad de Dios, decide hacer aquello que su corazón siente, aquello que su carne dicta. Esa persona se engaña a sí misma, pecando en contra de Dios. Entonces, ante el pecado, quedamos así, quedamos en un estado de vergüenza, quedamos en un estado de culpa, quedamos en un estado de sensación de estar muy lejos de Dios, de que Dios no está cerca de nosotros. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que yo, si conozco las verdades de Dios, cómo es posible que pueda hacer este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que le pueda desobedecer y que yo pueda pecar? Bueno, pues una primera respuesta es que tú y yo somos capaces de eso, porque aún siendo oidores de su palabra, no somos hacedores de ella. Porque tú y yo nos engañamos muchas veces a nosotros mismos y tendemos a pensar que conocer la palabra del Señor es lo mismo que obedecerla. Pero pensar así, dice Santiago, es engañarse a uno mismo. Y mirad, Santiago no es el único que va a hablar de este tipo de personas que oye la palabra de Dios, pero que no la hace. Jesús va a hablar también de este tipo de personas. ¿Os acordáis cuando hacia el final del Sermón del Monte Jesús da esta parábola de los dos cimientos? Y hay un hombre que construye su casa sobre la roca y hay otro hombre que construye su casa sobre la arena. Bien, aquel que construyó sobre la roca, Jesús lo compara como alguien prudente, porque era alguien que había escuchado la palabra de Dios y la hacía. Sin embargo, esto es lo que Jesús dice sobre aquel hombre que escucha la palabra de Dios, pero no las hace. Eso está en Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27. Mateo 7, 26 y 27. Dice Jesús:
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, Jesús compara a aquellos que oyen la palabra, pero que no la hacen, con hombres que son insensatos. En la parábola, tanto el hombre sensato como el insensato reciben la lluvia y reciben el viento. Igual, aquellos dos hombres, de la misma manera, se levantaron por la mañana los dos y tuvieron un devocional por la mañana los dos y escucharon la verdad de la palabra de Dios los dos. Pero cuando llegó la hora en la que tenían que decidir si a bien cumplían esta palabra y la obedecían, o si no lo hacían, uno obedeció y el otro no obedeció. El otro pecó. Y tras el pecado quedamos en esta situación de culpa y de vergüenza y de sentirnos lejos de Dios. ¿Sabéis una palabra que define muy bien cómo tú y yo quedamos una vez que pecamos? Jesús la utiliza aquí, y esa palabra es ruina. Dice al final del versículo 27 que cuando el viento sopló con fuerza contra la casa de aquel hombre que construyó sobre la arena, cuando el viento le sopló, la casa cayó, y dice al final del versículo, y fue grande su ruina. Bien, pues así quedamos tú y yo cuando damos lugar al pecado. Cuando, aún habiendo oído y conocido la palabra del Señor, no la obedecemos, sino que seguimos nuestra propia voluntad. Quedamos en grande ruina. Pero el problema del pecado no se queda solamente ahí. El problema del pecado no es solamente que nos deje en grande ruina, es todavía mucho más grave. Tú te imagínate esta escena, ¿no? Un padre que ve a su hijo que se ha estado revolcando en el lodo y que está sucio, igual está llorando y tiene hambre, y el padre lo ve al niño que está allí sucio y con hambre, y entonces el padre con amor toma al niño, lo baña, lo limpia, lo viste, lo sienta en una mesa, va al mercado, compra alimentos y le prepara un tremendo manjar y se lo pone ahí delante de él. Y entonces el niño ya limpiecito y con la comida delante, toma la comida de su padre, la tira en el suelo, se rasga los vestidos y empieza a pisar. Igual, esa imagen no nos viene a la cabeza cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, pero es justamente lo que estamos haciendo con la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Mirad lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Lo que vamos a leer ahora está en Hebreos. Esta carta está escrita a los judíos, y son unos judíos que están siendo tentados a volver del cristianismo hacia el judaísmo. Ellos se habían convertido, pero estaban en tentación de dejar las cosas de Dios y de volver hacia el judaísmo. Y en Hebreos 10, 28 y 29, el autor de la carta les escribe esto: el que viola la ley de Moisés, versículo 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Fíjate, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Él les está recordando lo que pasaba con la ley de Moisés. Si tú pecabas y habían 2 testigos en contra de ti, morías, tenías que morir. Eso era lo que se le tenía que hacer a las personas según la ley de Moisés. Y ahora Él les está diciendo que si ustedes judíos que ahora sois cristianos, después de haber conocido el Evangelio, después de que habéis entendido quién es Jesús y lo que Él ha hecho por vosotros, si ustedes decidís volverse, tenéis que saber que lo que estáis haciendo es pisotear al Hijo de Dios y es tener por inmunda la sangre que Él derramó por vosotros. De una forma similar, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo que conocemos las verdades de Dios,
pecamos y decidimos hacer nuestra propia voluntad, estamos haciendo esto mismo: pisar la obra que el Hijo hizo en nuestro favor. Y eso es algo grave. El pecado es algo grave porque nos arruina. El pecado es algo grave porque tira al suelo la obra que Dios hizo por nosotros. Ahora, si algo hemos estado viendo estas últimas semanas, es que Dios es un Dios de promesas. Si eso es así, la pregunta que yo me hago en esta mañana es la siguiente: ¿ha prometido Dios algo respecto de mi pecado? ¿Ha prometido Dios algo acerca de aquellas veces en las que yo soy un insensato? ¿Ha dicho Dios algo? ¿Ha prometido algo para esos momentos en los que tengo culpa y vergüenza y ellas me consumen a causa de mi pecado? ¿O es que Satanás tiene razón y realmente yo no puedo vencer mi pecado y realmente debería desistir y no intentarlo más porque no voy a poder? Bueno, pues la Biblia nos va a decir que Dios tiene grandes promesas para nuestro pecado. Me gustaría ver 4 de esas promesas. Me gustaría ver que para nuestro pecado Dios ha prometido perdón, ha prometido libertad, ha prometido restauración y ha prometido reconciliación. Ahora, antes de ver todas estas promesas, me gustaría hacer una advertencia inicial que es importante. Porque muchas veces, ante nuestro pecado, Dios nos va a disciplinar. Y quiero, antes de empezar, hablar acerca de lo que está ocurriendo cuando Dios nos disciplina, porque muchas veces podríamos ver la disciplina de Dios como Dios intentando separarnos y apartarnos y castigarnos. Pero Dios no va a querer hacer eso. Él no va a querer ni apartarse de ti, ni que te alejes de Él. Lo que Él quiere hacer contigo, con la disciplina, es que de tu vida salga fruto. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 12. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Cuando nosotros estamos siendo disciplinados, seguramente eso no le gusta a nadie. Eso es lo que dice el versículo. En verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué da esa disciplina? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, Dios nos va a disciplinar por nuestros pecados, pero no es para aplastarnos, ni para destruirnos, ni para abandonarnos, sino para que nosotros demos fruto. Así que si viene el enemigo intentando decirte que la disciplina del Señor es Él alejándose de ti o intentando aplastarse, eso es mentira. Es Dios queriendo que tú y yo demos fruto. Así que no permitamos que la culpa y que la vergüenza nos alejen de Dios, sino que volvamos a Dios, porque en Él vamos a encontrar un Padre que nos ama profundamente. Tanto es el amor de ese Dios que ha prometido las siguientes cosas para mi pecado y para el tuyo. En primer lugar, Dios ha prometido que nos va a perdonar. Mira la promesa que Dios le hace al pueblo en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas 7, 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice Dios: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que si yo, con mi pecado, voy delante de Dios y me humillo delante de Él, e invoco su nombre y en oración le busco pidiendo perdón, si me convierto de mis malos caminos, ¿sabéis qué va a pasar? Dios me va a perdonar. Alguien que era plenamente consciente del perdón de Dios, ¿sabéis quién era? David. David conocía muy bien del perdón de Dios. Por eso os acordáis del Salmo capítulo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No es solamente
la pequeñita. No es solamente la grande, no es solamente la de el mes de abril del año 2019. Son todas tus iniquidades. Así que cuando yo encuentre que fui un insensato, porque oí la palabra de Dios, pero no la obedecí, sino que pequé y ahora tengo vergüenza y culpa, y el enemigo diciéndome mentira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordar las promesas que Dios ha hecho. Y Él promete que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Y nosotros tenemos que decir como el salmista: bendice alma mía al Señor, porque Él perdona todas tus iniquidades. Pero no es solamente eso. Lo que Dios hace con nuestro pecado va todavía más allá, porque en Isaías 43 leemos que Él promete que no se va a acordar de nuestros pecados. Y en el mismo Salmo 103, en el versículo 12, dice que así como está lejos el este del oeste, así Dios va a hacer separar nuestros pecados de nosotros. Entonces, si Dios perdona mis pecados, si Él se olvida de ellos, si Él me separa igual de lejos de ellos que están el este del oeste, eso significa que yo, ahora perdonado por el Padre, no tengo que andar cargando el peso de la culpa y el peso de la vergüenza y el peso del temor allí por donde voy. El perdón de Dios significa que Él quita esa carga. A veces cuando pecamos en el caminar de fe, el camino se hace pesadísimo. La columna espiritual está quebrada del peso porque ya no puedo más. Pero si Dios me perdona, si Él realmente me perdona, entonces yo puedo decir, como lo que leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si Dios me perdona, Él me quita la carga y el peso del pecado. Ese versículo hace referencia a todas las personas del capítulo anterior, que eran los héroes de la fe. Ellos son la gran nube de testigos que nosotros tenemos. Pues teniendo todo ese ejemplo de personas como tú y como yo, que eran de carne y hueso, y sabiendo que Dios perdona nuestros pecados, entonces podemos quitarnos el peso del pecado y de la carga y caminar con paciencia la carrera de la fe. El creyente cree lo siguiente, hermanos: que Jesús tomó el peso de mi pecado y lo llevó sobre sí mismo, para que yo ya no tuviera que cargarlo. Y eso hace que si Jesús murió en la cruz por mí, yo ya no tengo que estar cargando con el temor y la vergüenza y la culpa, porque Él ya pagó mi deuda. Y ahora yo puedo ir al Padre y puedo acudir al trono de la gracia lleno de esperanza y de fe y recibir el perdón que me pertenece por ser hijo de Dios. Así que Dios, en cuanto a mi pecado, promete perdón. La segunda promesa que Dios hace respecto a nuestro pecado es la de libertad. Dios nos ha hecho libres del reino del pecado sobre nuestras vidas. Eso significa que si soy hijo de Dios, si creo en Jesús, el pecado ya no tiene más control sobre mí. Pablo va a hablar de esto a lo largo de todo el capítulo 6 de Romanos. Por ejemplo, los versículos 6 y 7 de Romanos capítulo 6, leemos lo siguiente. Romanos 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestro viejo hombre, el Joel de antes de conocer al Señor, fue crucificado con Jesús. Y al ser crucificado con Jesús, ese viejo hombre murió al pecado. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso de morir al pecado? Bueno, lo que quiere decir es que tú y yo ya no estamos bajo el dominio del pecado. Tú y yo tenemos una vida diferente, ya no somos miembros del reino de Satanás y del pecado.
Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra nacionalidad cambió. Antes éramos parte del reino de Satanás y del pecado y seguíamos la corriente del mundo y estábamos sometidos a la voluntad de Satanás. Hasta que creímos en Jesús y nacimos de nuevo y ahora somos parte del reino del Hijo de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida. Fíjate cuándo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era el reino al que tú y yo pertenecíamos antes. Cuando todo hombre nace, toda persona que nace siendo parte del reino del pecado. Nace siendo parte del reino de la esclavitud y del reino de la muerte. Todo el mundo que nace es esclavo del pecado. Pero en la Biblia hay otra verdad que es similar, pero es diferente. Y es que todo hombre que nace de nuevo es ahora parte del reino de Jesús. Es ahora parte de un reino distinto. Es parte del reino de los cielos. Y el Señor ahí no es el pecado. El Señor en este reino es Cristo. Mira lo que dice Romanos 6, versículos 17 y 18. Esto es Pablo que dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ves? Pablo le está dando gracias a Dios de que es verdad que antes eran esclavos del pecado, pero como ellos creyeron, y no solo creyeron, obedecieron esa doctrina, ese mensaje que habían escuchado, entonces, versículo 18, ellos eran libres del pecado. Y el Señor nos promete a ti y a mí que si estamos en Cristo, que si hemos muerto juntamente con Él, entonces tú y yo también somos libres del dominio del pecado. Y ahora somos parte de otro reino. Tú y yo ahora formamos parte del reino de los cielos, donde Jesús es el Señor. Así que si yo peco y me encuentro con la culpa y la vergüenza del pecado, ¿qué he de hacer? Bueno, he de recordar la promesa de que en Cristo yo he muerto al pecado y que soy liberado de él, que el pecado ya no se enseñorea de mí. Dios promete perdonarme, Dios promete darme libertad, pero en tercer lugar, Dios también promete restauración de nuestros pecados. Muchas veces, no sé si ha pasado, podemos mirar atrás en nuestra vida y enfocarnos en toda la ruina que el pecado ha dejado. Nos enfocamos en todas las oportunidades perdidas y somos tentados a vivir constantemente pues recordando y rememorando y lamentándonos por las consecuencias de nuestro pecado, por no haber hecho lo correcto. Pero en la Biblia encontramos esta promesa de Dios, que Él es capaz de restaurar el daño y la destrucción que causa nuestro pecado. Y esto lo vemos en Joel, capítulo 2. Si vamos a Joel y leemos todo el capítulo 2, lo que vamos a leer es lo siguiente. En los primeros versículos se nos habla de que va a venir el día del Señor. El día del Señor es un día en el que Dios iba a traer juicio sobre su pueblo a causa de su pecado. Iba a venir una plaga de langostas y iba a destruir todo lo que había por allí. Y ante esa realidad, como iba a venir el día del Señor, Joel empieza a exhortar a los sacerdotes y a los escribas del pueblo y les empieza a decir que guíen al pueblo a arrepentirse. Y entonces leemos, por ejemplo, lo siguiente, en los versículos 12 y 13. Esto era lo que Dios les estaba pidiendo a su pueblo porque iba a venir el día del Señor, iba a venir ese día de juicio. Versículo 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová,
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios les está pidiendo a su pueblo que se conviertan de todo corazón, que no rasgaran sus vestidos, no, que rasgaran su corazón, que fuera un arrepentimiento genuino y que Él los iba a perdonar. Eso lo leemos en el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, dice, perdonará a su pueblo. Y ahora viene la promesa. Una vez que llegó la plaga de las langostas y que todo había sido destruido, ellos se podían haber quedado ahí pensando y rememorando en las tierras que perdimos, las semillas que perdimos, los alimentos que perdimos. Pero como se arrepintieron, esto es lo que Dios promete. Versículo 25 de Joel capítulo 2. Y os restituiré los años que comió la uva, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Versículo 26. Comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Ves? Dios les está prometiendo que Él iba a restituir. Otras versiones dicen que Él iba a compensar, que Dios iba a restaurar todo lo que aquellas langostas habían destruido. Si toda aquella plaga de langosta destruyeron los campos y las cosechas, y había escasez y no había alimento y los árboles ya no tenían frutos, ahora Dios promete restaurar todos los daños perdidos. Y si antes había escasez, ahora, según el versículo 26, iban a comer hasta saciarse, y entonces alabarían a Dios por todas las maravillas que Él había hecho con ellos. Tú y yo, de la misma manera, tampoco estamos condenados a quedarnos ahí lamentándonos de todas las cosas que la langosta de nuestro pecado nos quitó, sino que tú y yo podemos confiar en que Dios restaura no solamente las cosas externas, sino también lo interno. Y Dios lo hace no para llenarte de aquello que perdiste, lo hace para que, como estas personas, tú puedas decir: doy gloria a Dios por las maravillas que Él ha hecho conmigo. De manera que cuando me encuentre cargado por el pecado y me encuentre con vergüenza y triste y dolido a causa de todas las cosas que perdí por mi pecado, debo recordar esta promesa: que si me arrepiento, Dios restituirá, que Él va a restaurar por completo aquello que por mi pecado fue destruido. En cuanto a mi pecado, Dios ha prometido perdón, ha prometido libertad, ha prometido restauración, y también Él ha prometido reconciliación. Una de las cosas que el pecado nos deja es que nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de Él, hace que estemos lejos de Dios. Y ante nuestro pecado, Dios ha prometido reconciliarnos con Él por medio de Jesús. Mira, en el centro del Evangelio lo que hay es la venida del príncipe de paz. Ese príncipe de paz que Jesús, en ese príncipe de paz encontramos reconciliación con Dios. Y no solamente con Dios, sino también con los demás. Y esto es lo que Pablo explica a los corintios en la segunda carta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Leemos así, vamos a ver a Pablo diciendo cómo Dios le había encomendado la palabra de reconciliación. Versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú sabes lo que hacía Pablo. Él iba por los lugares
predicando esta palabra, que los hombres podían ser reconciliados por Dios, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y es gracias a eso, es gracias a que Dios en Cristo está reconciliando al mundo consigo, que tú y yo podemos decir así: justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que tú y yo podemos decir que tenemos paz para con Dios. Si el pecado me aleja de Él, aquí tengo a Cristo, que es Dios reconciliándome consigo mismo. De manera que cuando yo me encuentre con la culpa de mi pecado y cuando me encuentre en vergüenza y el temor que el pecado provoca, lo que tengo que hacer es recordar la promesa de reconciliación del Evangelio, que en Cristo tengo paz para con Dios, porque a través de Jesús Dios me reconcilió con Él. Cuando pecamos, nos encontramos con dos opciones. Por un lado, puedo hacerle caso a las mentiras de Satanás y alejarme de Dios y quedarme estancado con el peso de mi pecado y la culpa y la vergüenza y el temor que vienen con él, o puedo recordar la exhortación de Hebreos capítulo 4, versículo 16, que todos la sabéis: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De manera que, hermanos, si pecamos, tomemos esta opción. Vayamos al trono de la gracia a encontrarnos con el Padre que nos va a socorrer. Ese Padre ha prometido perdón, libertad, restauración y reconciliación. Así que vayamos al Señor con arrepentimiento y con fe. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que escuchar estas verdades y estas promesas de Dios es bueno, es tremendo, nos hace decir: wow, qué bueno es Dios, que provee incluso para mi pecado y que provee perdón y libertad y restauración y reconciliación. Qué bueno. ¿Sabe lo que nos haría eso? Nos haría muy buenos oidores. Pero hay un peligro del que nos debemos cuidar, y es que ser muy buenos oidores, pero quedarnos ahí, es engañarnos a nosotros mismos. Para no ser como aquellos que se engañan a sí mismos, para no ser como el insensato que termina en ruinas, tenemos que preguntarnos, aparte de todas estas promesas que Dios nos ha prometido, ¿qué quiere Él que hagamos respecto de nuestras vidas y respecto al pecado? Y si algo Dios nos dice en su palabra, es que Él quiere que tú y yo vivamos en santidad. Mira, en Hebreos 12 hablábamos de no pensar mal acerca de la disciplina de Dios, porque Él usa esa disciplina para que nosotros demos gozo, pero Él la usa para una cosa más. Fíjate lo que dice este capítulo de Hebreos 12, pero en este caso el versículo 10. Hebreos 12, versículo 10, dice así: y aquellos, es decir, refiriéndose a nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, pero Dios nos disciplina para las cosas que son de nuestro provecho. Y ahora fíjate el final: nos disciplina para que participemos de su santidad. ¿Sabes por qué Dios nos disciplina tras nuestro pecado? Porque quiere que tú y yo seamos santos. Dice 1 de Pedro 1:16: sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, pues la manera en la que tenemos que vivir es haciendo morir las cosas de la carne a través del Espíritu. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Haciendo morir las cosas de la carne a través del Espíritu. Es lo que leemos en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13 dice así: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. La voluntad de Dios para tu vida y para la mía es que nosotros demos muerte a las obras de la carne. Esto lo tenemos
tenemos que hacer de dos maneras. Por un lado es por el Espíritu. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y la tenemos que hacer por el Espíritu. Ya hemos visto que Dios nos libró del dominio del pecado. Ahora tú y yo hemos nacido de nuevo y estamos unidos con Cristo. Y aparte Dios nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela y nos muestra nuestro pecado y nos fortalece para que nosotros podamos crecer en santidad. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Que Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Y dice el versículo 8 que así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El llamado de Dios no es a inmundicia, es a santificación. Y si alguien rechaza esto, no está rechazando a los hombres, sino a Dios, que es quien nos dio el Espíritu Santo. A lo largo de toda la Biblia tú ves una relación entre tener una vida de santidad y el Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 Corintios 16 nos habla de que huyamos de la moralidad sexual, de la inmoralidad sexual, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y en Romanos 8 vemos que el creyente ya no es controlado por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5 se nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Así que ese llamado de santidad tú y yo lo tenemos que hacer por el Espíritu. Pero esta verdad, que la santidad se busca por el Espíritu, no anula la siguiente verdad. Y es que tú y yo tenemos una parte de responsabilidad en la búsqueda de ser santos, en eso de hacer morir las obras de la carne. Y al igual que a lo largo de la Biblia vemos esa relación entre el Espíritu Santo y la santidad, también a lo largo de la Biblia vemos mi responsabilidad en cuanto a vivir una vida que agrada a Dios. Colosenses 3 nos habla de hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Hacer quién? Yo. Santiago capítulo 4 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién se somete? Yo. ¿Quién resiste al diablo? Yo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjate, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad con diligencia. Está claro que hay un llamado que nos hace responsables a nosotros a la hora de vivir una vida de santidad que agrada al Señor. Una de las formas en la que tú y yo solemos eludir esa responsabilidad cuando hablamos del pecado y la santidad es hablar en términos de victoria y de derrota. Si me va muy bien, o si al menos yo creo así, que me va muy bien en términos espirituales, diré estoy en victoria. Pero si he pecado, voy a decir estoy en derrota. Y cuando digo eso, es como si estuviera diciendo es que el pecado, algo externo, es mucho más fuerte que yo, y en verdad yo quería, pero él era más fuerte que yo y me venció. Entonces yo estoy en derrota. La responsabilidad está fuera. Pero hay un autor que comenta que en vez de hablar en estos términos de victoria y de derrota, deberíamos hablar en términos más bíblicos, en términos de obediencia y de desobediencia. Si lo piensan, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que hay dos tipos de hombres. Que hay unos que oyen y obedecen, que hay otros que oyen y desobedecen y no toman parte en su responsabilidad. Dios nos pide que seamos santos. Si yo hoy quiero ser no solamente un buen oidor, sino un hacedor, entonces yo tendré que hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a tener que arrepentirme de manera genuina delante de Dios y pedirle perdón. Porque si no hago esto, no tengo acceso a ninguna de sus promesas. Y en segundo lugar, tengo que dar muerte a las obras de la carne. Esa es mi parte de responsabilidad. Pero debo hacerlo por el Espíritu. Porque si no lo hago con el Espíritu, entonces solo sería un religioso más. Para concluir,
Si tú has pecado delante de Dios, acércate a Él en arrepentimiento y en fe. Porque Dios ha prometido perdonarte, ha prometido olvidarse de tu pecado y alejar tu pecado de ti, tal cual está lejos el oriente del occidente. Él ha prometido liberarte. Porque si tú has muerto con Cristo, entonces has muerto al pecado y eres libre de su señorío. Y ahora tú formas parte del reino de Dios, donde Cristo es el Señor. Si has pecado, has de recordar que Dios ha prometido restaurarte. Sí, es verdad que el pecado nos deja en ruinas, pero Dios promete: yo restituiré, yo voy a restaurarte. Y cuando Él restaure tu vida, tanto en lo externo como en lo interno, entonces tú tienes que alabarlo por las maravillas que Él ha hecho contigo. Además, Dios ha prometido reconciliarte. En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Por tanto, sin temor, acércate al trono de la gracia, donde está el Padre que te va a socorrer. A pesar de conocer acerca de Dios y de sus bondades, nosotros pecamos porque aún el pecado mora en nosotros. Pecamos porque, aunque oímos, nos engañamos a nosotros mismos, como dice Santiago, y no obedecemos. Pero Santiago nos deja otra alternativa. Hay algo mejor que oír y no hacer. Y con eso te quiero dejar. Es Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tremenda promesa que Dios nos deja. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, muchas veces pecamos delante de ti y nos quedamos pensando: ¿y ahora qué hago? Porque conozco de tu amor y de tu misericordia y lo he tirado todo por el suelo. Pero te damos gracias por las promesas que tú has dejado para lidiar con nuestro pecado. Señor, gracias por perdonarnos, gracias por liberarnos, que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Gracias, Señor, porque aquello que nosotros mismos destruimos, tú lo restauras. Y gracias, porque tú nos reconcilias contigo. Y si antes nos sentíamos lejos, con tu perdón podemos volver a sentir la cercanía de tu presencia y de tu abrazo, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes por el medio de tu Espíritu a poner muerte a las obras de la carne y a vivir vidas, Señor, de santidad y vidas que te agradan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.